Carta del apóstol Pedro, una de las cartas que quizá para nosotros como cristianos debería de ser considerada como muy relevante en los tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque estamos nosotros en un momento, en una circunstancia donde estamos en cierta forma viviendo de una manera muy similar momentos, tiempos, circunstancias como los que estaba viviendo la iglesia en el tiempo del apóstol Pedro. ¿Sí? Estamos nosotros hablando aproximadamente en este momento histórico alrededor del año quizás 66, entre el 66 y el 68 después de Cristo, ¿sí? Ese es el momento histórico. Ahora, cuando nosotros situamos en ese momento históricamente, ya ha ocurrido algo. ¿Alguien recuerda qué pasó en el año 64 después de Cristo en Roma? Con respecto a los judíos y con respecto a todas estas circunstancias. ¿Alguien recuerda lo que pasó? Un emperador que generalmente su nombre es usado para llamar a algunas mascotas. ¿Se acuerdan? Exacto, ¿sí? ¿Y se acuerdan ustedes qué hizo Nerón en el 64? Exacto. ¿Sí? Quemó Roma. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. Y a partir de ese momento, ¿sí?, comenzó la persecución imperial contra los cristianos, ¿sí? Y a partir de este momento encontramos nosotros todas aquellas cosas trágicas en contra de los discípulos, en contra de algunos de los apóstoles, en contra de la iglesia. Estamos nosotros en un momento histórico difícil. Comienza la persecución institucional imperial contra la iglesia, contra los creyentes en Jesucristo. Y esa es precisamente la temática de la carta. La temática de la carta, si nosotros la pudiéramos resumir en una sola palabra, sería sufrimiento, ¿sí? Sufrimiento. Esa sería la palabra. Es una palabra, es un término, es una circunstancia que la vemos nosotros desarrollada en toda la carta, ¿sí? Así que nosotros, al respecto de esto, no solamente Pedro trata de abordar el sufrimiento como algo abstracto, de una manera abstracta, es decir, tal vez teórica, mencionando y diciendo, bueno, todos sufrimos, todos sufriremos, es una circunstancia normal, natural de la vida y de esto y de aquello. No, Pedro aquí nos habla del sufrimiento, pero quiere que nosotros lidiemos con esta circunstancia desde una perspectiva, desde una óptica divina, desde una óptica eterna. Y esto es algo verdaderamente importante y valioso para todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de cualquier problema, de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad, cualquier hecho que enfrentamos en este mundo, deberíamos de hacerlo, ¿sí?, precisamente con una perspectiva eterna, con una perspectiva divina.
¿sí? Algunos, de hecho, dicen que esta carta es la carta que nos ayuda a nosotros como creyentes a tener una perspectiva, le llaman cosmovisión. ¿Esto qué es? Si ustedes han escuchado esta palabra por ahí, cosmovisión, ¿sí? No es otra cosa sino una visión del mundo, ¿sí? Una visión del mundo desde el punto de vista divino, desde el punto de vista bíblico. Cosmovisión bíblica, visión bíblica del mundo, ¿sí? Y esto es lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros tengamos, una visión bíblica, una visión eterna de todas las cosas, ¿sí? Y en este aspecto el apóstol Pedro la desarrolla alrededor de el sufrimiento. Bien. Vamos a leer los primeros versículos. Otro aspecto, ¿quién es el escritor de esta carta? El escritor de esta carta se nos describe o se nos menciona en la salutación. Dice el verso 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Yo, Pedro, apóstol, estoy leyendo, permítanme, aquí estoy ya, con la Reina Valera 60. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. El autor queda identificado con la salutación. Dice el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Hay algunos que a lo largo de la historia han dicho que Pedro no es el autor de la carta, por diferentes circunstancias. La realidad es que la mayor parte de la evidencia externa y de la evidencia interna apunta a la autoría del apóstol Pablo. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo evidencia externa y evidencia interna? Bien, por ejemplo, hay diferentes autores, testimonios escritos, ¿sí?, que son externos, que están fuera de la carta misma, que apuntan a la autoría de Pedro. Algunos de ellos, de los padres de la iglesia del primer siglo y del segundo siglo, que mencionan precisamente a Pedro como el autor de esta carta. A lo largo de la historia, ¿sí?, con el transcurrir de los años, podemos nosotros pensar que se pierda la autoría de algún escrito, de alguna carta, de algún tipo de volumen escrito. Sin embargo, si los contemporáneos del autor y de los receptores de la carta afirman que es Pedro, podemos nosotros estar seguros que es Pedro. Diferentes evidencias externas, escritos, testimonios que apuntan a el apóstol Pedro. La evidencia interna es todo lo que la carta nos dice precisamente que es Pedro el autor. Y aquí tenemos la primera evidencia interna, que es lo que dice ahí: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y ya les mencioné lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Yo leí hace un momento, estaba leyendo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Esta dice de esta manera: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Eso es lo que dice esta versión. Hay otras versiones que dicen más o menos lo mismo. La mayoría de ellas apunta precisamente que la carta, ¿sí?, está dirigida de Pedro a todas estas iglesias. Así que podemos nosotros estar seguros, confiados, que la autoría de esta carta es del apóstol Pedro. Bien, ahora, otro aspecto importante es, porque miren, cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Escritura, algún libro, alguna carta, alguna
parte de la Escritura, necesitamos, ¿sí? Y estas son, por así decirlo, algunas reglas que nosotros debemos de seguir para interpretar de una forma más correcta cualquier texto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estudiamos en este caso esta carta del apóstol Pedro, tenemos que preguntarnos, ¿quién la escribió? ¿Por qué razón es importante que yo sepa quién la escribió? ¿Será lo mismo, sí? ¿Será lo mismo que una carta la escriba un intelectual preparado, que tenga algún tipo hablando desde nuestra óptica y en nuestros tiempos, en nuestro contexto? ¿Será lo mismo que escriba algo una persona que tiene una maestría, un doctorado en alguna circunstancia, a alguien que solamente cursó quizá la educación básica? ¿Será lo mismo que dé su opinión respecto a algo o escriba algo a alguien que vive en una gran ciudad, a que la escriba alguien que vive en el campo? Que alguien que está expuesto a grandes avances tecnológicos, a alguien que no tiene acceso a ellos, ¿tendrán la misma perspectiva? ¿Utilizarán los mismos ejemplos? ¿Querrán decir lo mismo? No, va a haber una diferencia dependiendo su preparación, dependiendo su formación, su contexto, su forma de vida, su propia experiencia. Por eso yo necesito hacerme una pregunta cuando voy a estudiar cualquier texto de la Escritura. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Sí? Eso es importante. Otro de los aspectos que yo tengo que preguntarme es ¿en qué contexto, en qué tiempo, en qué circunstancias lo escribió? ¿Sí? Definitivamente tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de libertad en un contexto, vamos a ponerlo así, en un México en el año 1909, 1911, 1912. No es lo mismo hablar de libertad en ese tiempo que hablar, no sé, hoy en día, ¿sí? Es más, la libertad tiene una connotación diferente dependiendo del momento histórico, ¿sí? No es lo mismo hablar de sexualidad en la década de los 40 que en la década de los 60, mucho menos en el siglo XXI. Dependiendo la connotación, el contexto histórico, el contexto cultural, también nos va a ayudar a entender el mensaje o qué quiere decir, qué quiso decir el autor. Por eso es importante que nosotros sepamos quién lo escribió, en qué circunstancias se escribió, ¿sí? Esto, el año, la época, el contexto social, el contexto histórico, para que nosotros podamos entender y sacar mayor provecho del estudio de la Escritura. Y una tercera pregunta, ¿sí? Sería, ¿a quién se lo escribió? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿sí?, que le escriba, en este caso, ¿sí?, Pedro, a un gentil que a un judío, ¿sí? Nosotros sabemos, por lo que conocemos de la Escritura, que son contextos diferentes, son contextos distintos. En nuestro contexto actual no es lo mismo escribirle a alguien, decirle una palabra a alguien en un contexto como el que nosotros nos movemos, quizá alguna palabra, quizá alguna expresión que en nuestro contexto no es ofensiva, en otro contexto puede ser ofensiva, con otro público puede ser ofensiva, puede ser gravosa, ¿sí? Una persona, ¿sí?, puede decir una palabra en un contexto y no tiene relevancia, la dice en otro contexto, puede ser algo diferente, quizá hasta ofensivo. Importa mucho los destinatarios. Y la última pregunta que nosotros podemos hacer es, ¿para qué la escribió? ¿Cuál fue el propósito? ¿Sí? Entonces, vamos ahorita, ya dijimos el contexto histórico, ya hablamos del autor, ¿sí? Ahora vamos a ver quiénes fueron los destinatarios.
¿sí? Los destinatarios. Dice aquí en el verso 1, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios, ¿sí? A los elegidos de Dios. Ahorita vamos a tratar de ver esta expresión, saber a qué se refiere. Ahorita simple y sencillamente vamos a definirla de manera general. Si nosotros hablamos de elegidos de Dios, estaremos hablando ¿de qué tipo de personas? Cristianos. ¿Estaríamos nosotros pensando en inconversos? No. Este mensaje se cierra para creyentes, ¿sí? Esa es la realidad. Se cierra para creyentes. Ahora, ¿para cualquier tipo de creyentes? No. Fíjense lo que dice el texto. Dice, apóstol de Jesucristo, es que les leí la otra versión, ¿verdad? Perdónenme. A los expatriados, ¿sí? A los expatriados, dice aquí en la versión 60. A los expatriados, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son los expatriados? Es una palabra compuesta. El prefijo ex significa hacia afuera, ¿de acuerdo? Patria, pues significa el lugar donde uno nació, donde uno vive. Entonces, ¿qué significa? Estos de los que se está hablando son personas que fueron sacadas ¿de dónde? De su patria, ¿sí? De su lugar de origen, ¿sí? Que a los expatriados de la dispersión, aquellos que fueron dispersos. Generalmente, aquí la palabra que se utiliza es la palabra diáspora. ¿Qué significa la palabra diáspora? La palabra diáspora hace referencia a todos los creyentes, en este caso, pero también hace referencia a cuando los judíos fueron dispersados en Babilonia y en Nínive, ¿sí? Entonces, este término, ¿sí? Diáspora, dispersión, se refiere a creyentes que son precisamente sacados o dispersados en el mundo. Ahora, nos dice, no solamente nos dice que son expatriados, gente sacada de su patria, sino nos dice que son creyentes, ¿sí? Y nos dice también dónde están. ¿Y dónde están? Se encuentran en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Estos datos nos hacen pensar a nosotros que estas personas a las que fue dirigida la carta no son judíos, por lo menos no principalmente, sino son gentiles, creyentes gentiles que fueron sacados de su lugar de origen. No se nos especifica cuál, pero si nosotros consideramos y contextualizamos históricamente, ya dijimos que estamos aquí, ¿sí? Alrededor del año 67, ¿sí? Arriba del 65, después de cuando comenzó la persecución. Es decir, en estos lugares había creyentes, principalmente no judíos, que habían sido perseguidos por causa de su fe y se habían establecido en estos lugares, ¿sí? La semana siguiente hablaremos un poquito acerca de esos lugares, de esas iglesias, ¿sí? El día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en lo que en la versión 60 dice el verso 2. Estos fueron elegidos, dice, elegidos. Y esta es la característica de las personas a las que se refiere o está dirigida la carta, ¿sí? Entonces, ya sabemos quién la escribió, ya sabemos en qué momento la escribió, ya sabemos a quién fue dirigida. La última pregunta que nos toca responder es ¿para qué fue escrita? ¿Sí? El principal objetivo que nosotros vamos a encontrar en esta carta es animar a los creyentes que han sido dispersados a no claudicar en su fe.
¿sí? Esta carta es una carta de ánimo, es una carta de esperanza, es una carta que trata de impulsar el corazón de la iglesia para seguir adelante a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Como decíamos hace un momento, es una exhortación a mirar la vida, los problemas, las dificultades, las adversidades, cualquier cosa con una óptica divina, con una óptica no humana. Si yo un problema lo miro con la óptica humana, es trágico, es desalentador, es difícil, es pesado, es doloroso, es angustiante. Pero ¿qué pasa si a mí me dicen que si yo padezco, tengo que padecer como cristiano y que hay gloria en eso? Y si me dicen que yo debo de vivir de una forma santa y piadosa, sabiendo que todo se va a acabar y sabiendo todo esto, cambia mi óptica, cambia mi sentimiento, cambia todo lo que yo, toda mi perspectiva, y por lo tanto cambian mis emociones y cambian mis acciones. Por eso esta carta es muy importante para nosotros en el contexto que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, nosotros no estamos expatriados, no hemos sido dispersos, no somos desplazados a razón de nuestra fe, sí hay una presión fuerte del mundo sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones. ¿Para qué? Para que claudiquemos. ¿Para qué? Para que nos apartemos, para que también perdamos de vista el objeto y el propósito de Dios para nosotros. ¿Sí? Hay una expresión que vamos a encontrar nosotros aquí: extranjeros, peregrinos en esta tierra. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. En esta tierra somos peregrinos, somos extranjeros. No es mi hogar aquí, yo no pasaré la eternidad aquí, yo estoy de paso en este lugar. Por lo tanto, no voy a dejar mi corazón aquí, ni en las posesiones, ni en las riquezas, ni en lo que este mundo ofrece, sino mi corazón y mi perspectiva está en la eternidad. Esa es la idea. Entonces, ya habiendo respondido estas preguntas y entendiendo más o menos de qué se trata el asunto, vamos entonces al texto, ¿sí? Pedro, primero que nada, no solamente él se describe como o se identifica como Pedro, ¿no? Que eso ya es importante. Si nosotros consideramos todo lo que trae detrás este individuo, Pedro, lo que su nombre significa. ¿Recuerdan quién le cambió el nombre a Pedro? Jesús, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba él? Simón. Y dijo, ya no te llamarás Simón, sino ahora te llamarás Pedro. Bueno, literalmente le dijo Cefas, ¿no? Que traducido es Pedro, ¿no? Que significa lo mismo, ya sea en arameo o en griego, ¿sí? Que es, a final de cuentas, piedrita, ¿no? Roquita. Eso es lo que significa Petros, ¿no? En griego significa piedra, piedra pequeña o piedra tomada del macizo. Eso es lo que significa Petros. Ahora, fíjate, la identificación de este personaje es importante, porque nos habla mucho. En algunos momentos vamos a echar una mirada hacia atrás, hacia lo que él vivió, hacia lo que él enfrentó, cómo lidió con ciertas cosas y por qué ahora su perspectiva era esta. ¿Por qué ya no era la misma de cuando andaba con Jesús? ¿Por qué ya no se asustaba? ¿Por qué ahora tenía una esperanza? ¿Por qué ahora él tenía una expectativa diferente? Que eso es lo que la palabra esperanza significa, expectativa, lo que esperamos de algo o de alguien. ¿Sí? ¿Por qué ahora su expectativa era distinta? Porque ya había entendido, porque había pasado por algo, porque ahora él podía encontrar una certeza en Jesucristo, cosa que quizá en su momento no la tuvo, a pesar de saber, a pesar de entender. Sin embargo, ¿sí? No solamente es relevante que nos hable un hombre, nos habla un hombre. Dime una cosa, hay una canción de un cantante colombiano, no sé cuántos han escuchado hablar de él, que se llama Sebastián Benavides. ¿No? ¿Nadie lo ha escuchado? ¿Sí?
hay una canción que se llama así, Gracias por Pedro, ¿no? Y habla, gracias por Pedro, gracias por Tomás, gracias por todos los incrédulos, los que fararon, gracias por Barrabás también. ¿Por qué? Porque son ejemplos, ¿sí? Ejemplos de personas comunes como nosotros, que en su momento flaquearon, que en su momento se vieron, por así decirlo, sucumbieron en su fe. Quizá no fueron perfectos, no fueron personas que en todo momento mostraron una actitud positiva, correcta, se equivocaron. ¿Y sabes qué? Eso somos nosotros, ¿sí? Y podemos identificarnos con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pedro falló, negó a Jesús, era digno de muerte. Sin embargo, ¿sí? Al resucitar Jesús, ¿qué le dijo a las mujeres según el relato de Marcos? Y decirlo a los discípulos y a Pedro, ¿sí? Que los veo en Galilea. Pero díganselo a Pedro también. ¿Por qué razón? Porque que falló, que negó, que traicionó, fue recibido a misericordia, ¿sí? Que se equivocó, Dios lo perdonó. Y eso nos alienta a nosotros para saber, ¿sí? Que hay confianza, que hay esperanza y que confiamos y creemos en un Dios bueno. Nuestra vida no está fundamentada ni cimentada sobre algo efímero o sobre algo irreal. No, nuestra vida está cimentada sobre la roca firme. Jesús le dijo a Pedro, ¿sí? Cuando preguntaron, ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que Juan el Bautista, algunos dicen que eres Isaías, hay quien se atreve a decir que eres Jeremías. ¿Ok? ¿Y quién dicen vosotros que soy? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No fue la respuesta de Pedro? ¿Sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, ¿no? Esa es la forma en la que Jesús le dice, Petros, ¿sí? Es una pieza del cuerpo de Cristo. Es una pieza del cuerpo de Cristo. Y forma parte de lo que Dios prometió edificar. ¿Qué dice abajo? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Esa fue la promesa. Entonces, aquí el testimonio que viene a continuación lo dice Pedro. Lo dice un Petros, una parte de esa iglesia que Dios prometió edificar y que él dijo, no prevalecerán las puertas del infierno contra ella. Dime una cosa, si eso no es relevante en el momento en el que está viviendo la iglesia. Tenemos nosotros, en los momentos difíciles, en los momentos adversos, tenemos que recordar las palabras, las promesas, lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Él ya ha prometido cosas. Dios le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como a trigo. ¿Se acuerdan? Cualquiera hubiera dicho, no, Señor, mira, ¿qué onda con Dios? ¿Qué onda con Jesús? Le piden mi vida para zarandearla, ¿y por qué no dice no? ¿Por qué no dijo no? ¿Por qué no me ama? ¿Qué no tiene cuidado de mí? Cualquiera de nosotros pensaría, no, lo que Dios debió haber hecho es protegerlo, cuidarlo, no exponerlo al sufrimiento, no exponerlo a que su fe claudicara, a que negara a Cristo. No, Dios nunca ha prometido librarnos de ser expuestos a la tentación, a los problemas, a la adversidad, a las dificultades, a nada de eso. Él nunca prometió eso. ¿Sí? Le dice a Pedro, han pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Quizá Pedro pensó, y le dijiste que no. La respuesta de Jesús fue, yo he rogado para que tu fe no falte. Es decir, dije que sí. Pero lo que pedí es que tu fe no falte en esos momentos. Y aparte dice, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. No solamente le está diciendo, voy a permitir que seas zarandeado.
¿sí? Le está diciendo también, cuando estés en esos momentos, tu fe no va a faltar porque yo voy a estar contigo. Y le está diciendo, vas a regresar, vas a salir de eso. Y le está diciendo, eso va a ser de bendición y útil para la vida de otros. Todo eso es lo que le está diciendo en esa frase. Podríamos hacer un sermón solo de eso. Pero eso es precisamente lo que nosotros necesitamos visualizar aquí. Un momento difícil en la iglesia. Y el que le escribe a la iglesia no es el apóstol Pablo, ¿sí? Que también él por ahí andaba. Ya había escrito él, ya estaba en una situación complicada. Ya de hecho, para este momento, si no me equivoco, quizá ya está muerto. Si se escribió antes del 69, ¿sí? Quizá está muerto. Pero no escribe otro, escribe Pedro, el que puede dar testimonio de que el sufrimiento lo atraviesas, terminas y Dios lo usa para su gloria. Ese es el que escribe, ese es el que da testimonio, ese es el que anuncia estas cosas, ese es el que te dice no desfallezcas, el que te puede dar testimonio de supervivencia. Ese es el que escribe. Ahora, no solamente dice Pedro, sino aparte dice apóstol de Jesucristo, ¿sí? Aquí este término, apóstol de Jesucristo, el término apóstol, ¿saben qué significa? Enviado. Literalmente significa eso, enviado. Enviado de Jesucristo. Esta connotación o esta descripción, ¿sí? Describe la autoridad. Autoridad. Lo que vengo a decirles, si bien se los dice alguien que tiene por sí solo la autoridad de decírselos, la experiencia, puede testificar la verdad de lo que les voy a decir. Además de eso, se los dice alguien que ha sido enviado nada más y nada menos que por Jesucristo mismo. Creo que eso hace diferencia. ¿Qué es lo que implica este término? Que, mira, implica varias cosas. Si te dicen, me mandó alguien para decirte algo, ¿qué piensas tú de ese alguien? Pues pienso, si lo contextualizo a la situación que están viviendo persecución, están viviendo y enfrentando sufrimiento. Cuando tú estás en una situación o en un momento de sufrimiento, de adversidad y de dificultad, ¿tiene para ti valor que alguien te llame? ¿Tiene para ti valor el que alguien te dirija unas palabras? ¿Se tome el tiempo de escribirte? Dime, ¿tiene valor? Claro. ¿Qué significa? Le importo, le intereso, sabe lo que estoy pasando y está interesado, interesada en lo que yo estoy viviendo. Es decir, Pedro les dice, me mandó Jesucristo, me mandó el Señor para decirles unas palabras. Eso significa tu dolor, tu sufrimiento, lo que estás pasando, lo que estás enfrentando, yo lo conozco, yo lo sé. No ha pasado desapercibido delante de mis ojos. ¿Cuántas veces no, en momentos difíciles y en esos momentos de adversidad, nos sentimos solos? Nos sentimos que a nadie le importa mi vida, a nadie le importa lo que estoy pasando. Aunque la mayor parte de las veces eso no es cierto, ¿sí? La mayor parte de las veces no es cierto. Sin embargo, lo sentimos, lo atravesamos, pasa por nuestra mente. Pero sabes, el Señor nos dice, mira, cualquier momento y cualquier circunstancia que tú atraviesas, yo estoy consciente de ella. Y no pasa desapercibida delante de mí, ¿sí? Recordemos lo que dice Isaías 43. Isaías 43 nos habla del amor de Dios por su pueblo, ¿sí? Vamos a leer una parte de Isaías 43.
¿Ya estamos ahí? Fíjense, dice el verso 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Qué dice? No temas. Y ese es el asunto, el primer mensaje. No temas. No temas, ¿por qué? Porque yo te redimí. Porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Te das cuenta cómo la promesa no es, nunca te vas a enfrentar a un río, nunca te vas a enfrentar al fuego? Dios, ¿cuándo nos prometió que no vamos a sufrir? Dios, ¿cuándo nos prometió que no íbamos a enfrentar adversidades? Nunca. Es más, la Biblia está llena de testimonios que nos dice, vas a sufrir, vas a enfrentar dolor, vas a enfrentar dificultad, ¿sí? No dice aquí cuando pases, no está diciendo si pasas, si acaso, si por casualidad, si por azares del destino. No, dice cuando pases. Cuando pases por el fuego, cuando pases por los ríos, no te quemarás, no te ahogarás. ¿Por qué? Verso 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y dice todo esto. Verso 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿qué dice el Señor? El Señor dice, me interesa lo que estás pasando. No estoy ajeno a lo que estás sufriendo. Si no te has ahogado, no es porque eres un buen nadador. Si no te ha pegado eso de lleno y te ha dejado en el suelo, no es porque eres muy hábil, es porque yo estoy contigo. Es porque yo estoy al pendiente de ti. No me he olvidado de ti. La promesa de Dios es, no te dejaré, no te desampararé. Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta que me canse, hasta el fin, ¿sí? Eso es lo que el Señor dice, y si el Señor lo dice, puedo yo confiar y creer que así es. Amén. Ok, perfecto. Ahora, dentro de la carta, nosotros vamos a encontrar no solamente palabras de ánimo, no solamente palabras de esperanza, no solamente cosas que van a apapachar nuestro corazón, que nos van a decir que Dios está con nosotros. ¿Qué vamos a encontrar también dentro de la carta? Vamos a encontrar órdenes, instrucciones. Cosas que Dios quiere que nosotros pensemos, cosas que Dios quiere que nosotros sintamos, cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, si me dice que Él está hablando como enviado de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo, ¿quién es? ¿Es mi Salvador? Es mi Salvador. ¿Es mi Redentor? Es mi Redentor. Pero ¿qué más es? Cuando nosotros leemos lo que dice, ponme por favor Romanos 10:9. Romanos 10:9. ¿Alguien se acuerda qué dice Romanos 10:9? Fíjate, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, ¿sí? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aparte de Jesús ser mi Salvador, que es mi Señor. Entonces, si Él me está hablando
de parte de Jesucristo, todas esas palabras, además de confortarme, de alentarme, de darme esperanza, deben de representar para mí una orden, una instrucción. Me está hablando mi Señor, ¿sí? El dueño, el soberano, al que le pertenezco, ¿sí? Esta es la idea. No puedo yo pensar que me está hablando simple y sencillamente porque miren, aquí hay algo importante. Cuando nosotros hablamos y pensamos en el Señor, lo vemos a veces sí como mi Salvador, es mi papito, es el que me ama, es el que me quiere, es el que hace todo por mí, es esto, es aquí. Ok, pero sabes, esa perspectiva o esa idea generalmente es una idea que está enfocada en nosotros, en mí. Por ejemplo, me siento mal, me siento triste, voy a la Biblia, a ver, necesito yo aliento. ¿Por qué? Porque estoy triste, porque me siento mal, porque me siento desanimado. Ok, entonces, ¿qué les parece si leemos el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, qué reconfortante saber que Dios me cuida y que nada me va a faltar. Y que me va a guiar a las aguas de reposo, que va a confortar mi alma, que va a aderezar delante de mí mesa, ¿sí?, en presencia de mis angustiadores. Ok, ya ahí más o menos la llevo. Ahora, el Salmo 91, ¿no? Caerán a tu lado 1000, 10,000 del otro lado, mas a ti no llegará. Wow, qué maravilloso, ¿no? Sí. El Salmo 4. Yo me acosté, dormí, desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustenta. Sí, wow, Dios, me amas tanto, Señor. Híjole. Y eso me hace sentir bien, aparentemente. Pero la pregunta es, eso va enfocado en mí, no va enfocado en Dios. Quizá la razón por la cual yo me siento mal y yo me siento triste no es otra sino por mi apatía, por mi pecado o por alguna cosa que estoy enfrentando y lidiando mal. Yo necesito que alguien me diga que me ama. Yo necesito que alguien me diga, sí, probablemente pueda ser útil. Pero realmente lo que yo necesitaría es a un Natán que llegue y que me diga, ese del que estamos hablando y ese que tú juzgarías de esta manera, ese eres tú. Y sabes, esa es la otra cara. Dice el salmista, mientras callé, ¿qué le pasó a mis huesos? ¿Sí? ¿Por qué razón? Mientras no confesé mi pecado, ¿qué sucedió? Me sentí mal. ¿La tristeza puede ser por pecado? Sí. ¿La tristeza puede ser por no arrepentirme? Sí. ¿La tristeza puede ser por incredulidad, por falta de fe, por amargura, por resentimiento? Por supuesto. Entonces, la otra cara de la moneda es el Señor. Mi Señor, no solamente es mi Salvador, es mi Señor. Y yo tengo también que enfrentar la vida con esas dos ópticas. Como alguien que me favorece, pero como alguien también que exige un compromiso de parte mía en mi forma de vivir, en mi forma de pensar. ¿Sí? Está hablándome alguien, la autoridad suprema. Esa es la realidad del asunto. Y nosotros necesitamos, ¿sí?, ir a buscar a la Escritura esas dos caras. ¿Por qué? Imagínate, te cortaste. Yo recuerdo una vez que me caí, me raspé la pierna, la rodilla, y yo me eché agua y dije, pues va a quitarme la tierra y cosas por el estilo, y me puse una venda y ya, ¿no? Llegué a casa y mi mamá me vio y me dice, ¿qué te pasó? Ya le dije, me caí. Dice, a ver, enséñame. Y me dice, no, te tengo que lavar. Y dije, ya me lavé.
¿Ya te lavaste? ¿Cómo te lavaste? Pues me eché agua. No, eso no es lavar. Trajo una bandeja, trajo un poco de jabón y me lavó. Y se cayó toda la tierra. ¿Qué hubiera pasado? ¿Y sabes cómo grité? Como, no sé, pero grité. Según yo ya me había lavado, pero me lavé por encimita. ¿Por qué? Yo no me tallé. ¿Por qué? Porque tallar duele. Eso duele. ¿Y quién de nosotros, a quién de nosotros le gusta el sufrimiento? ¿A quién de nosotros le gusta el dolor? No. Pero, ¿sabes qué? Lo que yo hice no me dolió en el momento. Pero ¿qué me iba a pasar después? Se me iba a infectar. Y el dolor iba a ser mayor y todavía con consecuencias quizá más graves. Eso pasa. Dios nos dice y nos habla tratando de lavar. Dice, yo soy como jabón de lavadores. Así es el Señor, ¿sí? Y Señor a veces tiene que lavarnos así y duele. Y duele cuando nos confronta con nuestro pecado, duele cuando nos confronta con nuestra desobediencia, con nuestra pereza, con nuestra apatía, con cosas que nosotros hemos dejado de hacer. Pero ¿sabes qué? Lo hace no por malo, no por sádico, sino lo hace porque nos ama y quiere que nosotros seamos curados, seamos sanados, seamos restaurados. Entonces yo necesito aceptar la autoridad del Señor de las dos facetas. Gloriarme y gozarme porque me ama y me escogió. Ya no nos va a dar tiempo el día de hoy de tocar esto, pero bueno, la semana siguiente hablaremos de ello, ¿sí? Pero el Señor tiene esas dos facetas y yo necesito aceptar las dos, ¿sí? El Señor hirió, dice el profeta Oseas, Él hirió, pero ¿sabes qué? Nos curará, nos vendará y nos dará vida después de 3 días, dice el profeta Oseas. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. He aquí, le dice Dios al profeta Jeremías, yo te he puesto para arrancar, para desarraigar, para arrancar, para derribar, para destruir, plantar y edificar. Antes de plantar y edificar, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrancar, derribar, destruir, desarraigar. Y entonces se puede plantar y se puede edificar. Dios quiere quitar de nuestra mente aquellas perspectivas humanas, mundanas, que hemos adoptado acerca de la vida, acerca de la santidad, acerca de muchas cosas, y quiere plantar en nosotros y edificar en nosotros vidas con una perspectiva eterna. Eso es lo que quiere el Señor. Y es parte de lo que vamos a estudiar en esta carta, en esta primera carta del apóstol Pedro. Bien, vamos a orar. Señor, en esta noche te damos las gracias porque eres bueno, Señor, y porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, de estudiarla, de escudriñar en ella, de descubrir algunos tesoros, Dios, que quizá en otro momento y en otra circunstancia no habíamos visto, no habíamos descubierto. Mas sin embargo, Señor, hoy algunos de ellos saltaron delante de nosotros y nos hablan de ti, y nos hablan de lo que tú quieres, de lo que tú pides, de lo que tú esperas, Señor. Ayúdanos en esta serie de estudios, Dios, no solo a avanzar en conocimiento, sino que este conocimiento tenga un efecto en nuestro corazón, en nuestra vida, cambie nuestra perspectiva, Señor, nos dé esperanza en cualquier momento, una expectativa correcta, adecuada, de tu voluntad, de tu propósito, Señor, y de lo que tú quieres. Te bendecimos, Dios, porque eres fiel, porque tu promesa, Dios, no enfrentarás nunca problemas, no enfrentarás nunca adversidades. Tu promesa es, aunque enfrentes adversidades, aunque enfrentes problemas, aunque pases por aquí, pases por allá, yo estaré contigo. Yo estoy contigo. No te quemará la llama, no arderá el fuego en ti, no te ahogarán los ríos, no. ¿Por qué? Porque yo te amo, porque yo soy tu Salvador, porque mi promesa es, tú serás preservado hasta el fin. Señor, gracias por amarnos,
Gracias por elegirnos. Gracias, Señor, porque somos tu especial tesoro. Pero también sabemos, Dios, que tenemos una responsabilidad. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a asimilarla. Ayúdanos a ponerla en práctica, a vivirla conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, porque eres fiel, porque eres verdadero, porque no cambias, porque tú estás con nosotros. Afirma nuestros corazones en la verdad y afirma nuestra vida en tu propósito. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando y esperando, Señor, que sigas obrando y perfeccionando todo lo que ya comenzaste en Cristo Jesús. Amén.